quejan de la competencia de Cone, de Bush. En Inglaterra, Cambridge, con 1.300 estudiantes, se acerca a los 1.700 de Oxford. Las nuevas universidades alemanas y Lovaina, en Bélgica, fundada en 1425, muestran un gran dinamismo. En 1385 y 1500 el número de inmatriculaciones anuales se multiplica por 5 o 6. ¿Ven la fecha? Estoy hablando de finales del 14º a finales del 15º. ¿Qué significa esto? Nos estamos acercando a Renacimiento, a descubrimiento de América. Todo va junto. Economía, geografía, desarrollo de las ciencias, universidades. En total tenemos unos 250.000 estudiantes que debieron haber frecuentado las universidades alemanas en este periodo de siglo y pico. Contamos con algunos documentos, 2 series importantes de súplicas que fueron enviadas al Papa. Por eso podemos contar más o menos el número de estudiantes. La primera serie contiene respectivamente 4.788 nombres, la segunda 4.478 nombres, y a partir de ahí, especulando sobre cuántas debe haber habido de súplicas por el periodo, podemos tener el número de estudiantes para la época. En Francia los efectivos globales oscilaban entre 550 y 650, 5.500 y 6.500 por cada año. El fenómeno general era el crecimiento de la demanda social de efectivos estudiantes. Las poblaciones universitarias medievales eran muy móviles. No había ninguna frontera que se oponía a la circulación de los hombres ni a la validez universal de los diplomas. Esta movilidad la aprovecharon las grandes universidades como París, como Bolonia. En Bolonia los ultramontanos, es decir, los extranjeros, eran la 4ª parte del total. La multiplicación de las universidades nacionales o regionales detuvo esta movilidad. Los estudiantes afluían a Italia, atraídos por el prestigio naciente del humanismo. A lo largo del medievo, la principal corriente migratoria se iba hacia Italia por un lado y hacia París por el otro lado, mientras que los estudiantes de los países del imperio de Europa Central eran los migrantes. Los británicos iban a Oxford y Cambridge, los franceses e ibéricos se quedaban en sus países respectivos, los italianos casi nunca iban más allá del norte de los Alpes, los que venían eran de Europa Central. Es difícil ubicar el origen social de los estudiantes. Los nobles jamás han sido muy numerosos en las universidades medievales, menos del 5% a menudo, del 10 al 15% en los mejores momentos. Los estudios universitarios no llevaban aún ni al tipo de cultura ni al tipo de carreras que este grupo social, los nobles, prefería. El costo y la duración de los estudios alejaba a la gran masa de la población pobre, los estudiantes pobres. En las facultades alemanas de arte del siglo XV, en el mejor de los casos, llegaban a formar un 20%, pero eso era el mejor de los casos. El mayor número de estudiantes venía de, ya lo saben, de las clases medias, urbanas. Notarios, mercaderes, artesanos, soldados. Grande es la clase media, por eso hay que protegerla. Los estudios eran una vía de ascensión social, un medio de acceder a posiciones más prestigiosas, sea en el alto clero, sea en la práctica privada, como los médicos, sea al servicio del príncipe en los oficios superiores de la administración, de la justicia, lo que permitía de entrar en la nobleza, lo que se llamaba la nobleza de ropa. Un notario, un gran financiero, a pesar de venir de clase media, podía ya acceder a la nobleza. La multiplicación de las regencias de colegios, de cátedras, permitían de hacer cátedra como maestro a esos estudiantes. A finales del medievo, la práctica de los estudios se había vuelto de uso común en algunas familias de oficiales de rey, de juristas, de médicos.
La historia de las universidades se ha identificado durante mucho tiempo con la historia de las ideas y de las doctrinas. Luego ya se independizó para incluir las relaciones con la sociedad y los poderes políticos. Pronto la inmensa mayoría de los maestros y de los estudiantes solo se limitaban a reproducir un saber fijo sin enriquecerlo ni renovarlo. Los estatutos estaban más aplicados, los programas incompletamente estudiados, la duración obligatoria de los estudios ya no se respetaba, los exámenes estaban falsificados, parecemos final del siglo XX, reinaban la negligencia, el fraude. Saben que cuando uno estudia esas cosas, hasta le da esperanza. Si han vivido de esto y sobrevivido, es decir, que hasta podemos sobrevivir en nuestras dificultades. Bien. Consuelo de tontos. Esta desorganización se agravó a final del medievo en las pequeñas universidades, así como el carácter rutinario y repetitivo de la enseñanza. El acceso rápido, a poco costo al diploma, era el objetivo. La noción de la utilidad social de los estudios sí existía, aun si las disciplinas enseñadas nos parecen hoy teóricas. Los universitarios medievales estaban convencidos de que los estudios no eran un fin en sí, sino que debían permitir a los que accedían al saber de sacar provecho de ellos y de poner su competencia al servicio de fines socialmente legítimos. Nobleza de la enseñanza. Rechazaban la idea de un gozo del saber. Este era un don de Dios que debía servir al orden de la sociedad cristiana y a la salvación de las almas. Sin embargo, en los centros mayores, París, Oxford, Bolonia, Padua, Montpellier, se elaboraban y difundían teorías y prácticas intelectuales nuevas que empezaron a hacer progresar la cultura occidental. Los fundamentos medievales del pensamiento moderno, antes desconocidos, fueron rehabilitados. Los universitarios de aquel tiempo eran respetuosos de las autoridades, se apoyaban sobre ellas, tenían conciencia de ser agentes del progreso. Su aporte cultural no se limitaba a las doctrinas de los grandes maestros. Había una cultura de base muy sólida, una manera rigurosa de razonar, un arte de analizar los textos, unas nociones generales, elementos de una visión coherente del mundo, que era, ya lo sabemos, la visión aristotélica. Esta cultura se expandió más allá del grupo limitado de los universitarios. La competencia adquirida por medio de los estudios estaba reconocida, aun si seguía en competición con aquella que estaba fundada sobre el nacimiento. Las escuelas, universidades medievales dieron nacimiento a la figura social del intelectual. Fue entonces que nació. La lista de las disciplinas enseñadas en las universidades se fijó en el siglo XIII. Muchas solo enseñaban ciertas disciplinas. Orleans, por ejemplo, enseñaba derecho. París, Oxford, Cambridge enseñaban teología. A finales del siglo XIV aparece la idea de que toda universidad debía tener 4 facultades: artes, medicina, derecho, teología. La lista de las disciplinas pretendía reflejar las clasificaciones del saber elaboradas en la antigüedad y retomada por los padres de la Iglesia, luego por los autores del siglo XII. Se cubría todo el campo de la cultura sabia, dejando afuera solamente, así se decía, se dejaba afuera a las artes mecánicas, a las ciencias lucrativas, víctimas del desprecio por el trabajo manual y por el provecho. Estas clasificaciones de la enseñanza universitaria fijó sus rasgos esenciales. Todo lo que era ciencia quedaba fuera porque eran artes mecánicas. Todo lo que era útil quedaba fuera porque eran artes lucrativas. Primero, había la idea de que existían disciplinas propedéuticas, preparatorias a los estudios superiores. Se les sumaba bajo la denominación antigua de artes liberales. Se distinguían las artes del trivium,
que eran artes de la palabra y de los signos. Había que saber hablar y escribir. Gramática, retórica, dialéctica, 3. Luego las 4 artes del quadrivium, que son artes de las cosas y de los números. Eso eran matemática, música, astronomía, geometría. La facultad de las artes era preparatoria, generalista. En los países mediterráneos, la gramática y la retórica ofrecían una buena preparación a los estudios dominantes del derecho. En París y en Oxford, la iniciación al latín fue parcialmente abandonada a las escuelas preuniversitarias. Y la base de la enseñanza fue la dialéctica aprendida en el órganon, es decir, el conjunto de los trabajos de lógica de Aristóteles, completados por comentarios antiguos y modernos. Y el siglo XIII agregó una enseñanza filosófica fundada, ella también, sobre Aristóteles. Ahí entraban física, metafísica, ética, comentados por Avicena y Averroes. Las autoridades avalaron esta transformación de la facultad de artes en una verdadera facultad de filosofía a mediados del siglo XIII. En un texto titulado El jugador de ajedrez, Stefan Zweig dice: es el único entre todos los juegos inventados por los hombres que escapa soberanamente a la tiranía del azar, el único donde se debe la victoria solamente a la inteligencia. Es un pensamiento que no lleva a nada, una matemática que no establece nada, un arte que no deja obra, una arquitectura sin materia, más duradera que los libros y los monumentos. Este juego único que pertenece a todos los pueblos y a todos los tiempos, mata el aburrimiento, afila el espíritu y estimula el alma. Stefan Zweig. El abuelo del ajedrez es un juego hindú llamado Chaturanga. Este nombre se quedó en árabe, donde se llama al ajedrez Shatranj. Lo conocían también los persas y los chinos. Se practicaba en el origen con 2 dados. Se ubica su creación en el siglo VI de nuestra era. El ajedrez puede ser considerado como el primero de los juegos de guerra. El término sánscrito Chaturanga significa literalmente 4 miembros. Aparece en las grandes epopeas de la India védica, como el Mahabharata, para designar un ejército compuesto por 4 divisiones distintas. En Europa hay que esperar hasta 1694, final del siglo XVII, para que el orientalista inglés Thomas Hyde establezca el origen hindú del que fue llamado el juego de los reyes. No sabían de dónde venía, no les costó mucho jugar, pero reconocer la deuda histórica sí costó. Estamos entonces en el crepúsculo del siglo V. El imperio centralizador desaparece, la India del norte se fragmenta
empieza un ciclo de guerras fratricidas. El chaturanga es una representación de estas luchas intestinas. En medio de la guerra debía haber alguna luz, y esta luz fue el jueguito. El chaturanga opone 4 adversarios, no 2 como lo sabemos hoy. Cada uno de los 4 dispone de un contingente idéntico de 8 piezas. La pieza maestra representa uno de esos príncipes de la guerra, un raja, un raja. Las 7 otras apoyan su causa, son su ejército. Reproducen los 4 miembros constitutivos de un ejército, hindú por supuesto, un elefante de combate, un jinete, un carro de guerra y 4 soldados de infantería. Entonces 8 piezas, un raja, un elefante, un jinete, un carro de guerra y 4 soldados. El tablero primitivo es un diagrama de un solo color con 64 cuadrados cada. Los sacerdotes arquitectos creen del juego del tamaño de una toronja. Hacia el año 600 AC, desviaron el diagrama de su uso ritual y lo transformaron en un juego profano, estilizando el territorio despedazado. 8 es el número sagrado de la mitología hindú. La suma cuadrada de las 64 casas del tablero es igual a 18, 446, 744, 073, 709, 551, 615. Los hindúes explican por estos cálculos la marcha del tiempo y de los siglos. Los primeros adeptos, nobles, guerreros, apostadores, repartían las piezas en los 4 ángulos de la mesa, rojas al este, verdes al sur, amarillas al oeste, negras al norte. La infantería se posicionaba en primera línea apoyada por un frente de elefantes. Los carros y la caballería ocupaban los flancos. El rey se quedaba en retaguardia en el centro del campo. Todos cuidan de preservar sus retaguardias, porque, dicen los textos, lo más importante puede ser perdido si lo más débil no está protegido. Regla de guerra número 1. Los 4 rajas son a la vez el blanco y las piezas las menos móviles del juego. Los elefantes, los carros y los jinetes cargan y refluyen. El tablero se volvió una escuela de gobierno y de defensa. Se le consultaba en tiempos de guerra y en tiempo de paz. El juego transitó por los principados del norte y del oeste, que tenían una fuerte influencia griega. En estos lugares se desarrolla una variación razonada del juego. Este fue llevado por una embajada hindú hacia la corte del Shah de Persia, Khosroes I Anushirwan. Estamos a finales del siglo VI. Entonces se le quita el uso de los dados. Khosroes I parece reconocerse a sí mismo en esta figura nueva. Se le da el nombre de Farzin, que los árabes traducen en wazir o vizir. De ahí se quedó la traducción del nombre de ministro o primer ministro, ven de dónde viene. Al juego se le llama entonces shatranj, como deformación del chaturanga. Shatranj es una palabra constituida de 2 raíces, hashat y ranj, es decir, 8 líneas de lado. Los persas se meten a este juego de guerra que pone frente a frente a 2, ya no 4. Ya se van simplificando los asuntos. Hay 2 estrategas.
El duelo es épico, exalta las virtudes patrióticas. Los jugadores solo recurren a sus capacidades de razonamiento. Los persas empiezan a crear leyes nuevas y las reglas primitivas empiezan a caer en desuso. Se fija el canon del ajedrez. ¿De dónde viene ese juego sutil? Las leyendas dicen cualquier cosa, pero las leyendas son interesantes. Las leyendas dicen que un brahman inspirado llamado Sisa, consejero del soberano Bajelit, lo habría inventado. No es eso. Es Gao, hijo de Jemhur, quien reprodujo sobre el tablero la batalla desalmada que lo opuso a su hermano menor, llamado Talhen, para la conquista del trono. Pues no, tampoco es así, porque es Jerjes, rey de Persia. No, tampoco es Porus, rey de la India. No, pues fíjense, es Alejandro Magno, el Macedonio. Todas las leyendas se valen. China recibe el juego bajo el reino de los primeros emperadores de la dinastía Tang, entre 618 y 907. La cultura hindú impregna a China, al imperio celeste. Los jugadores van a modificar las reglas para adaptarlas a sus propios usos y tradiciones. El juego se practica entonces con un general en lugar de un rey. Este último se queda confinado durante la totalidad de los debates. Se queda en un espacio reducido de 4 casas. Estas son llamadas fortaleza imperial, tenían que ser chinos. Este pobre general no dispone de ninguna posibilidad de huida. Por esta razón, algunas piezas están asignadas a su defensa exclusiva. El tablero se divide en 2 secciones, separadas por un espacio mediano llamado río frontera o río celeste, aportaciones chinas, y se introducen 2 piezas nuevas, los cañones, invento chino si los hay. El juego es lento en sus principios, arcaico en relación con los progresos de las armas. Se siente la necesidad de acelerarlo. Ahí es donde los japoneses introducen su norma poética. Los japoneses es una regla, roban todo a todo mundo, pero lo mejoran. La norma persa se difunde hasta la Siberia occidental. El ajedrez se vuelve el juego favorito de los pueblos nómadas turco-mongoles. Al este, la variación china transita sobre la ruta de Manchuria, hace una escala en Corea. En el sur, la variación razonada baja bajo su nombre primitivo hindú de Chaturanga, se establece en Birmania, llega a la península indochina, aborda las playas de Sumatra, de Java, da nacimiento al juego de los generales nipones. Un general de rubí dirige una tropa refinada de combatientes, entre los cuales hay 2 caballos, 2 carros y una pieza ágil que saltan en los ángulos. En el oeste, los beduinos reunidos bajo la bandera del Islam van a recibir este juego. Se acaba la primera etapa, es la etapa asiática, va a empezar la segunda etapa, la etapa medio oriental. Entonces llegan los árabes. Los musulmanes están reunidos bajo la bandera, los beduinos están reunidos bajo la bandera del Islam, terminan desde 642 de conquistar Persia, sitian Constantinopla. Según la tradición, la ortodoxia religiosa se opone a la legalidad del shatranj, pero el ajedrez no figura en la lista de los divertimientos prohibidos, por la simple razón que no sabían que existía. Nos ponen en la lista de lo que está prohibido, pero no saben que hay algo que va a surgir dentro de poco, y entonces escapa a la prohibición. Así que son lícitos los juegos, a condición de que no se juegue ni con dados ni por dinero. Ya está resuelto, ya no había dados. Y bueno, si se puede jugar frijoles, ¿por qué no? Los musulmanes no modifican nada, se contentan de arabizar.
el nombre del juego. Shatranj en lugar de Chaturanga. A sus ojos el ajedrez es el más armonioso de los botines. Los teólogos rigoristas decretan como impío el uso de las figuras, porque representan caballos, elefantes, lo que sea. Entonces los ebenistas, los orfebres, se ponen a concebir piezas más simples, más simbólicas. Algunas cilíndricas representan los reyes, los consejeros, otras cónicas representan los elefantes, caballos, peones. Es el triunfo de la geometría sobre la representación. Los musulmanes introducen el estilo nuevo en Occidente. En 711, los árabo-bereberes, dirigidos por Tariq Ben Ziyad, pasan el estrecho que aún no se llamaba Gibraltar, pero se llamará Gibraltar dentro de poco, vencen a la monarquía visigoda, toman Toledo, luego la totalidad de la península ibérica, en menos de 10 años. ¿Acaso había jugadores de ajedrez entre los algunos miles de hombres de la tropa de Tariq? Pues sí. El Shatranj se insinúa en las poblaciones judía y cristiana conquistadas, se insinúa como lo hizo la medicina, la matemática, la astronomía, la historia, la geografía, el derecho, la burocracia. Se aprende todo. Los moros ocupan Sicilia, atraviesan los Pirineos hasta Borgoña, ahí los detiene Charles Martel en 732. A medida que imponen su ley, su lengua, sus usos a los pueblos que someten, las piezas del juego se vuelven más abstractas, pero avanzan. Es el viajecito conquistador del ajedrez. Y si los árabes fueron detenidos en 732, el ajedrez no fue detenido. ¿Cómo hacer admitir a un visigodo medio salvaje que un paralelepípedo tallado en V es una representación estilizada de un pájaro de la mitología persa, y que un cilindro almenado simboliza a un consejero del rey? Las figuras estilizadas cambian de simbología a medida que viajan más hacia Occidente. La verdadera tierra de elección de los jugadores de ajedrez es Oriente, Bagdad, la capital de Harún al-Rashid, el califa abbasida. Ahí se organizan justas entre los jugadores. El califa se enfrenta con los maestros, lo hace con los ojos vendados, como si fuera ciego. Los jueces eminentes coordinan las evoluciones de los dos ejércitos durante horas. Se inventan sistemas de notación. Uno es descriptivo para la enseñanza de las reglas básicas a un principiante. El otro es algébrico, fundado sobre una escritura matemática de los golpes. Así, a través del análisis, cada quien puede evaluar sus fuerzas y sus debilidades, así como las fuerzas y debilidades del adversario. Los textos de las más bellas batallas, orquestadas sobre los tableros del Islam, viajan hasta Bagdad. Los expertos consignan por escrito sus análisis, los editan bajo la forma de tratados de teoría, ilustrados con diagramas. Estos son los ancestros de los problemas modernos. El autor del primer tratado de teoría fundamental, titulado La elegancia del ajedrez, publicado en 842, se llama Al-Adli, es originario de Anatolia. El juego tenía 4 rangos de casas vacías que separaban los dos ejércitos. Los musulmanes deciden de no tomarlos en cuenta para acelerar el final. Y es este juego que llega a Europa cuando la noche empieza a caer sobre Bagdad y que la luna nueva se levanta sobre Occidente. La era europea del ajedrez nace en el año 1000. La variación razonada acaba por difundirse en Occidente. En las últimas décadas del milenio, la expansión se acelera a través de las culturas musulmana y bizantina que irradian sobre Europa. El juego se introduce primero en los castillos por medio de las canciones de los trovadores.
La vida señorial se divide exclusivamente entre paz y guerra. Durante los meses de tregua invernal, las distracciones son raras. El juego de los reyes se vuelve entonces el rey de los juegos para las clases ociosas y guerreras. Entre los testimonios más antiguos tenemos a un elogio en versos compuesto por un monje. Relata una lección de moral cristiana dada por un cardenal a un obispo jugador. Tenemos a un elogio en versos compuesto por un monje. Relata una lección de moral cristiana dada por un cardenal a un obispo jugador. El poema se titula Versus de Scachis. Fue redactado hacia el año 1025 por un monje anónimo del monasterio de Eisenberg, situado cerca de Zurich. Nos da unas informaciones preciosas sobre las reglas. Las casas son negras y blancas o rojas y blancas. Además, los jugadores han sustituido una reina al visir árabe porque no entendían a qué cosa corresponde este visir en la cultura occidental. En 1061, el cardenal Petrus Damiani cuenta en una epístola dirigida al Papa Alejandro II cómo obligó al obispo Gerardo, quien se había enviciado con el juego durante toda una velada en un albergue. Lo obligó a recitar 3 veces el salterio, a lavar los pies de 12 pobres y a darles un escudo a cada uno. La controversia eclesiástica alrededor del juego solo estallará en principios del siglo XIV. Cada vez más padres de la Iglesia se quejaban de este juego vanidoso. Cada vez más curas, diáconos y monjes dirigían sus pasos hacia este lugar del espíritu donde no existe perjurio alguno debido a la mala fe, leemos en uno de los textos. Se opera una mutación en las costumbres. A partir de 1189, los caballeros de las cruzadas vuelven de Tierra Santa, asqueados a la vez por la guerra como embriagados por las riquezas de Oriente. En su ausencia, las damas habían ocupado en los castillos los lugares dejados vacíos por los señores, y las castellanas se vuelven entes activas, y el juego se adorna con una aureola cortés, porque las damas se metieron al juego. Uno de los valientes caballeros, héroe del ciclo de la mesa redonda, tiene por nombre el de Palamedo. Vuelve de Oriente y su escudo es un tablero negro y blanco. Los actores de los relatos confunden este caballero bretón con el Palamedes de la mitología griega, el compañero de Aquiles y de Ajax durante el sitio de Troya. La leyenda de un dios del Olimpo inventando el juego comienza con este error sobre los nombres. La paz árabe introduce en Occidente una era de prosperidad sin precedentes. Los burgueses se apasionan a su vez, ya no solo los nobles. Los juegos los más preciosos están trabajados con oro, con marfil. El juego cuesta mucho. Los artesanos medievales han reanimado la tradición de figuración que habían quitado los árabes. Los elefantes han sido transformados en locos consejeros ilustrados. En Inglaterra se vuelven obispos. En Italia y en Francia se vuelven delfines, príncipes de sangre real. El jinete se simboliza de pie. El pájaro de la mitología persa se cambia por una torre, como aquellas que constituyen las fundaciones de los castillos. Estos cambios se acomodan con las costumbres medievales. El juego penetra las capas eclesiásticas. Una orden de San Luis, el rey, en 1254, representa las últimas resistencias contra el juego. Dice la orden: prohibimos a quien sea de jugar al ajedrez.
no lo pelaron. Pero la locura del juego había ganado las ciudades, los pueblos, burgueses, clases bajas, clases altas. Los jugadores se han vuelto ávidos de ganancia. Ya no era el deporte por el deporte. Los partidos degeneran a veces en batallas. Los jugadores medievales se distinguen por su masa comparados con la alta tecnicidad de los maestros orientales. Ningún especialista de renombre emerge de este paisaje continental europeo que se había vuelto vulgar, violento. Una multitud de variaciones se desarrollan en margen de la línea regular. La razón es simple. Con sus reglas primitivas, el juego sigue siendo extremadamente lento. Los jugadores lombardos inician el salto del peón sobre dos casas. Autorizan un golpe de rey de 2, 3 o 4 pasos durante su salto inicial. Se inventan tableros más anchos de 12 por 12 casas. Se adjuntan piezas nuevas, licornas, jirafas, cocodrilos, leones alados, lo que sea. Este juego curioso se practica esencialmente en España. Un ferviente adepto es Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León. El tratado técnico, el más antiguo, es sin embargo un manuscrito italiano fechado en 1275 y redactado en latín, que se atribuye a un tal Nicolás de Nicolai, y comprende 119 hojas decoradas con diagramas. El problema es que no explica ninguna regla. Pero de un tablero. Entonces se trata de moralizar. Un monje dominico, originario de Italia, propone a sus conciudadanos de meditar sobre el juego de ajedrez, que contiene una enseñanza admirable en la conducta de las costumbres, como en la conducta de la guerra. Sus sermones empiezan a gustar a sus compañeros de la orden de los hermanos predicadores. Hacia el año 1315, bajo su insistencia, dice él, la insistencia de sus compañeros, este monje transcribe su sermón y lo enriquece. El libro de las costumbres de los hombres y deberes de los nobles a través del juego de ajedrez. Sale a la venta. También lo llaman Liber de Moribus. Va a atestiguar la extraordinaria pasión de la sociedad medieval por el juego de los reyes. El tratado del monje dominico se vuelve la obra la más traducida, copiada, luego imprimida en Europa después de la Biblia durante 2 siglos. La primera edición impresa está fechada en 1473 en Utrecht, en los Países Bajos. Las innumerables traducciones del Liber de Moribus acaban por sistematizar el uso de las reglas lombardas sobre el continente. Europa entra en una era de intercambios sin precedentes. Juegos nuevos han sido introducidos, las cartas traídas de China, apasionadas masas. También la lotería vino de China. Los teóricos españoles operan la reforma del ajedrez. Algo tenían que hacer. Se instituyen las reglas nuevas hacia el año 1475. Las reglas tratan de sublimar las costumbres heredadas del tiempo de las cruzadas, cuando las castellanas administraban los asuntos de los dominios. Las modificaciones esenciales conciernen a la marcha de los locos, las piezas esas, sin límite, en diagonal. El otro cambio es la marcha de la reina, sin límite en todas las direcciones. El valor intrínseco de un peón se refuerza, ya que éste, después de su promoción, se transforma en reina. Luis Ramírez Lucena, pronunciado a la española, es el hijo de un alto funcionario de Aragón. Su tratado, publicado en 1496, comporta 124 hojas. Las 73 primeras están consagradas a un poema, según la tradición árabe. El autor analiza las reglas nuevas
y las compara con las antiguas y da algunos consejos medio mafufos como este. Jueguen de preferencia con un adversario que acaba justo de comer y de beber para poder ganarle, porque si está digiriendo no va a ser muy inteligente, la sangre pasa al estómago y San se acabó. Durante el partido, dice también, solo beban agua. El apotecario portugués Pedro Damiano redacta su tratado sobre el juego incomparable del ajedrez, es el título. Lo redacta en portugués y en italiano. La primera edición sale en Roma en 1512. El autor describe con una precisión admirable la manera la más hábil de jugar y propone un método para memorizar las 64 casas y jugar a lo ciego. El tratado de Damiano va a conocer un éxito de edición sin precedente en la historia. Contrariamente a Lucena, algunas leyes enunciadas por Pedro Damiano se han quedado de una absoluta modernidad, empezando por su precepto preliminar: ningún golpe debe ser dado sin propósito. A medida que las reglas nuevas se difunden sobre el continente, los jugadores y el juego cambian. Cada quien debe ahora ser más vigilante desde los primeros saltos de las piezas. El rey puede ser comido en 4 movidas. Es el más del león. El monarca está desamparado ante los asaltos conjugados de los locos desatados y de los caballos ligeros coordinados por la reina. A la derecha, a la izquierda, bajo las alas del ejército, la amazona intrépida golpea a todo el mundo, dice el tratado. Los artistas del Renacimiento han adoptado el juego de los reyes como tema universal. Cuando el espectador penetra en estos cuadros, descubre los materiales utilizados. Hay decenas de cuadros, de pinturas, donde el actor principal es el ajedrez. Ahí descubrimos los estilos, los colores, parecen museos. Se pueden leer en ellos la condición social de los jugadores, los lugares donde practican juego de los salones, juego burgués, juego de tabernas. Es antropología pura. El cálculo matemático empieza a ser el rey de los cálculos. Una cabeza formada así tiene que ganar en las guerras, tiene que ganar en la economía. Un joven cura español llamado Ruy López, nativo de Segura, en Extremadura, efectúa en 1560 un viaje hasta la Santa Sede en Roma. Y no debía tener mucho que hacer porque ocupó su tiempo libre practicando el ajedrez. El tiempo libre era mucho, el español ganó mucho, y esto significó que los jugadores locales, a pesar de su reputación, aún tenían todo que aprender de los maestros españoles. El cura de Segura decide escribir otro tratado de teoría que sale en España en el año 1561, bajo el título barroco de Libro de la Invención Liberal y del Arte del Juego de Ajedrez. Propone un código de leyes. Recuerda los preceptos de Damiano, los rechaza y los gana uno a uno. Adopta un tono polémico. Para calmar la pelea, el rey Felipe II interviene y se encuentra un acuerdo negociado sobre el ajedrez, no sobre las tierras, no sobre los países y las conquistas. Una delegación italiana se va a Madrid, se fija como premio de los partidos en 150 escudos cada uno. Felipe II echa aceite sobre el fuego ofreciendo 1000 escudos a quien ganará los 3 primeros partidos. En un silencio de catedral, frente a la estupefacción general, los italianos ganan. Era el año 1574. Este fue el primer torneo internacional. La escuela modernista italiana da validez a la excelencia de su norma sobre el tablero.
Como sus predecesores árabes, los virtuosos italianos han aprendido a memorizar los textos de sus partidos. Los consignaban por escrito sobre unos pequeños cuadernos. Ahí residía su fuerza. Después recomponían sobre unos tableros de viaje los sistemas adversos para probarlos. Durante estas sesiones de análisis construían futuros planos de ataque, componían por adelantado los planos de defensa estructural. El método empírico de los maestros del Renacimiento va a concretarse en la edición de una primera enciclopedia reactualizada periódicamente. 5 teóricos italianos recogerán en 15 años los textos analizados de cerca de 250 partidos. Fue la primera británica del ajedrez, que no era británica, que era italiana. Tres pueblos enemigos participaron en la elaboración de la escritura: los asirios, los babilonios, luego los fenicios para el alfabeto. Hasta aquí está bien, pero el país del espíritu es arte, relato, novela, todo esto que llamamos creación. Y esta se hace con prejuicios, mentiras, cerrazón, desprecio. Observe, las grandes culturas no son las más tolerantes, son las más seguras de sí y las más prepotentes a menudo. Aquí la cerrazón ayuda más que la apertura. Parece que la potencia se diluye en la sabiduría, como la terrible energía de la juventud se diluye en la vejez. Tome el caso de España. La formidable creatividad catalana no está hecha de apertura. La República Libre y Soberana de Cataluña ha pintado muy bien su raya. Cuando los escuchamos teorizar sobre la grandeza catalana, nos resultan incluso insoportables a veces. Pero cuando no teorizan y observamos su obra, caray, no hay duda de que son poderosos. Cuando hablamos de la gran literatura rusa, citamos los nombres de los escritores de la Rusia profunda, desde Dostoyevsky hasta Solzhenitsyn. Ellos son el país del espíritu y son simplemente mesiánicos. Abiertos no son, salvo Goethe. Los grandes titanes alemanes son profundamente alemanes. Su germanidad nos resulta insoportable, pero sin ella no serían más que suizos. En el país del espíritu cabe la pasión, y esta, con sus tormentas terribles, resulta cósmica. A veces uno se pregunta si Dios es sincero. Por ejemplo, volvieron a legalizar la lapidación de las mujeres. En Estados Unidos, bajo presión de los fundamentalistas, muchos estados retrocedieron sobre el derecho al aborto. En Israel, las mujeres repudiadas no pueden obtener justicia ante los tribunales rabínicos. Son 3 ejemplos esgrimidos. En todas partes del mundo, las mujeres son las principales víctimas de la opresión en el nombre de Dios. La fe tiene mucha dificultad en no ser misógina. Tomen este asunto de la costilla de Adán, que Dios utilizó para fabricar a Eva. Sabemos, es además la única certitud que tenemos, que todos nacimos de una mujer. Esta historia de la costilla es la negación de la mujer. Y ahí está, en la puerta de entrada de la Biblia. En un principio estaba la misoginia. Sin embargo,
un detalle ha cambiado. Las mujeres han adquirido derechos y los hombres, a medida que se alejan de las iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, para andar sobre el camino laico de la igualdad, también están cambiando. Todos los integristas buscan volver a las raíces en las cuales sacan su condena de la mujer. Y muchas mujeres lo siguen además. Todas las religiones insisten sobre el control del hombre por medio de leyes divinas. Todas las religiones reprimen a la mujer. En la Biblia Dios se llama IHDH, Adonai Elohim. No tiene sexo, es único. Elohim viene de una raíz que quiere decir carnero. Es el plural de Eloah, que en árabe dará Allah. Todas las traducciones clásicas de la Biblia ignoran el nombre de Adonai Elohim para sustituirle el de los ídolos en los medios culturales y lingüísticos sucesivos donde la Biblia ha sido traducida. Los griegos lo han llamado Kyrios Theos, como las divinidades del Olimpo. Nerón se hacía llamar así. Los latinos escogieron Dominus Deus. El God, Gud de los pueblos nórdicos es una herencia de los ídolos los más bárbaros. El kami japonés representa el nombre genérico de 8 millones de dioses, todos masculinos. Y el heredero de esta Biblia es una democracia sin constitución, Israel, donde la religión y el Estado no están separados, donde el matrimonio y el divorcio civil no existen. Las mujeres están constantemente dañadas en virtud de estas viejas leyes rabínicas. La halakha dice: no entrarás en conversación con una mujer, porque toda conversación con una mujer lleva a la fornicación. La más kasher de las mujeres está llena de brujería. En el Eclesiastés leemos: del corazón de la mujer sale la malicia de la mujer. La iniquidad de un hombre es mejor que la bondad de una mujer. En su carta a los Corintios, Pablo dice: el hombre no está obligado a cubrirse la cabeza, porque es la imagen y la gloria de Dios. La mujer es imagen y gloria del hombre. Viene del hombre. El hombre no ha sido creado por la mujer ha sido creada por el hombre. En su carta a Timoteo, Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, pero que guarde silencio. Tomás dice: sometida naturalmente al hombre como a su jefe, la mujer no tiene derecho de sustraerse a su autoridad. Y Pío XII, más cerca de nosotros, dice: la igualdad en los estudios, las escuelas, las ciencias, los deportes, hace crecer en el corazón de muchas mujeres un sentimiento de orgullo. Cuidado, no se transformen en otras Evas. En esta misma región del mundo, otra religión, el Islam, frente al Consejo Revolucionario iraní, se abolece todo castigo para los hombres que matarían a las mujeres adúlteras de su familia, es decir, madre, hijas, hermanas, tías, sobrinas, primas. En Jordania, el rey Hossein organizó unas elecciones parlamentarias. Los islamistas ganaron. De inmediato tomaron la decisión de obligar a las mujeres a llevar el velo. En el Corán leemos: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres. Aquellas que son poco dóciles, adviértanlas, aléjanlas, péguenlas. Si obedecen, ya no busquen reprimirlas. Y en el Hadís, el otro libro sacro del Islam, dice: jamás el pueblo que confía sus asuntos a una mujer conocerá el éxito. Cada una de las religiones monoteístas se parece a la otra en este campo. Entonces se parte de la idea proclamada desde el principio: la culpa es de Eva, la seductora, la pecadora, el vicio. Generaciones de predicadores, de teólogos han envilecido la imagen de la mujer, la sexual, la sensual. Hay que esperar 1988 y la encíclica Mulieris Dignitatem para que Juan Pablo II reconozca que Adán es tan culpable como Eva. Es el pecado del ser humano, dice. Ahí el Papa hace del hombre y de la mujer oficialmente unos iguales. María, Madre de Cristo, tiene todas las cualidades: santa, pura, bella, inmaculada, virgen, antes, durante y después del nacimiento de su Hijo. Es la mujer hecha por la maternidad sin el placer, un modelo insostenible. Durante 2000 años,
Las mujeres han sido aplastadas entre estas dos figuras emblemáticas, la madre y la prostituta. La Biblia, el Nuevo Testamento, el Corán, el Hadís, le definen un estatuto de menor al mismo nivel que las esclavas y los niños. Cuando se ha descubierto el microscopio, uno de los primeros análisis practicados ha sido el de la sangre menstrual. Los sabios querían saber cuáles impurezas cargaba. Era perfectamente idéntica a la sangre de la herida viril. En el Nuevo Testamento es Pablo quien rompe con el igualitarismo. El velo será abandonado en los países cristianos, salvo para las religiosas. Hoy es la bandera del integrismo musulmán. Las tres religiones no aprecian que las mujeres se expresen en las asambleas, le niegan también el derecho al conocimiento. Vamos, ni siquiera la religión es asunto suyo. En el Antiguo Testamento Dios hace alianza con los hombres. La nueva alianza propuesta por Jesús es también una historia de hombres. Todo el discurso antropológico de la Iglesia desde hace 2000 años ha sido el de hijos vírgenes de una madre virgen. Los cristianos fueron más radicales que los judíos y los musulmanes. En la Biblia hay mujeres de otro tipo, como por ejemplo las 7 profetisas del Antiguo Testamento. 4 entre ellas han salvado a Israel de la destrucción. ¿Se acuerdan? En cuanto a Betsabé, Ruth, Noemí, Ruab, las hijas de Lot. Luego se ha asesinado toda la iniciativa, la audacia, la insolencia, la originalidad de las mujeres que rodeaban a Cristo. Este periplo acaba por fijar reglas uniformes en el mundo entero. Ahí aparece un fenómeno nuevo. Los ajedrecistas inauguran lugares permanentes de reunión. El más popular de estos antros es el de Nápoles, donde los especialistas más famosos tienen su carta de miembros. Los abuelos acostumbran legar a sus nietos sus títulos de nobleza, es decir, su ajedrez. La recompensa de fin de año de los alumnos más merecedores en la escuela es un juego completo. Pasa el tiempo. Vencida, arruinada, España se borra del tablero político. Los virtuosos italianos se encierran en su torre de marfil, donde componen problemas. Entonces, ni los españoles ni los italianos, ¿quién? Salidos de unas nuevas élites, burguesas e intelectuales, los jugadores franceses y anglosajones se lanzan sobre el ajedrez. Ya es el periodo de los franceses y los ingleses. Estamos en el alba del siglo XVIII. El centro neurálgico del juego se desplaza hacia el norte. En Alemania, las élites sabias siguen la opinión emitida por Leibniz, según la cual el ajedrez es útil para el ejercicio de la facultad de pensar y de imaginar, decía Leibniz. Porque debemos poseer un método elaborado para alcanzar objetivos en donde sea que puede conducir nuestra razón. En Rusia, Pedro el Grande impulsa la moda. El 14 de octubre de 1714, el zar consigna en su diario: he pasado el día a jugar ajedrez. No debía tener muchos problemas. Un caballero de Chardin, agente de la Compañía Inglesa de las Indias, había traído de su viaje en el Levante un libro en el cual se puede leer que los persas dicen que quien sabe jugar ajedrez es capaz de gobernar el mundo. Lo leyeron y les interesó mucho la frase. Las élites nuevas, antes de ser burguesas, son intelectuales. Los sabios y los filósofos revolucionan las ciencias físicas y las ciencias humanas. Agregan al gusto por los números y por las letras el gusto por el ajedrez. Ahí aparece un fenómeno de apenas 14 años, uno de los músicos los más luminosos de su tiempo, llamado Philidor.
Y como la música y los números se casan, este prodigio es tan perfecto que prácticamente no pierde un partido y derrota sistemáticamente a todo el mundo. Y se pone a redactar su propio libro, que fue publicado en Londres en 1749, bajo el título Análisis del juego de ajedrez. Hubo 100 reediciones y traducciones en todas las lenguas. El libro llegó hasta las Américas y hasta Asia.